Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y le doy la bienvenida a mi siguiente invitado, Alberto Ray, que ya es amigo de la casa, consultor en estrategias para la gestión de riesgos, director ejecutivo de The Risk Awareness Council y además, bueno, está invitado hoy no necesariamente para analizar, aunque eso siempre sale, ¿no? Sino porque hay un motivo especial para conversar con él y es que pues acaba de lanzar su nuevo libro, Riesgos líquidos, los nuevos desafíos a la seguridad global, un título interesante, un título que invita sobre todo porque, bueno, son términos que uno ha venido escuchando por allí, pero que tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo y que son esenciales para comprender este mundo tan complicado en el que nos ha tocado vivir. Alberto, bienvenido y bueno, esta siempre es tu casa, gracias por acompañarnos. Al contrario, Pedro, muchísimas gracias a ti y a la emisora y a la audiencia por esta oportunidad de conversar de temas de actualidad y sobre todo a veces de unas reflexiones quizás un poquito más profundas sobre esta misma realidad que cuando uno escribe un libro trata de que queden plasmadas por un poquito más de tiempo. Así es. Y bueno, y quiero comenzar un poco preguntándote el porqué de este libro, ¿no? Que creo que además llega en un momento muy oportuno, ¿no? Siempre es una grata coincidencia encontrarse textos y análisis y trabajos de este tipo en momentos donde precisamente hace falta conseguir respuestas o por lo menos hace falta pensar un poco más en profundidad y dejar de lado los simplismos y esta costumbre que estamos viendo por ahí de ver todo en un minuto, ¿no? Cuéntanos un poco de dónde nace el libro, el porqué, el propósito de este texto y qué te motivó a hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, mira, Pedro, en primer término, este libro es producto de una reflexión de unos 5 años. La primera vez que entré en contacto o que se me hizo consciente este tema de los riesgos, que en el libro los llamo líquidos, pero en ese momento se definían como intangibles, fue en el año 2017, ¿no? Y uno dice el año 2017, que en términos históricos son apenas hace 5 años, suenan como la prehistoria frente a todo este aceleracionismo en el que hemos estado viviendo. Y a partir de allí, además que cuando entramos en estos 2 años de pandemia, esa parálisis en la que nos vimos, me ayudó mucho no solamente a reflexionar, sino también a escribir sobre algo que dábamos casi que por sentado, ¿no? Y es que entendíamos que teníamos un control sobre un mundo, cosa que terminó siendo tremendamente irreal, ¿no? Y la pandemia fue una demostración evidente que ni la ciencia, ni la economía, ni la política, ni los ciudadanos estábamos preparados, a pesar de que había como una especie de arrogancia de este mundo hipertecnologizado y globalizado, de que teníamos control sobre un mundo cuando realmente no los teníamos. Y ahí fue donde terminé conectando todo este tema de la intangibilidad de los riesgos con lo que nos estaba ocurriendo. En 1986, un sociólogo alemán que se llama Ulrich Beck escribió un libro muy importante que se llamó La Sociedad del Riesgo. Y Ulrich Beck planteaba en su libro, y su tesis principal del libro, era que los seres humanos habíamos sido capaces de crear riesgos con los que ya no teníamos capacidad de controlar, ni de mitigar. Y el mejor ejemplo eran las armas atómicas y el poder nuclear. Y el libro coincidió con la explosión de la planta nuclear de Chernóbil, que por cierto está en Ucrania y que hoy en día, casi 30 y tantos años después, vemos dónde estamos parados. Ulrich Beck advertía que los seres humanos
éramos muy buenos creando riesgos, pero muy malos mitigando. Y a partir de ahí, pues empecé a darle un poco más de sentido a este desarrollo y conecté, y puedo explicar ahora por qué los llamé así y todo, conecté esto también con el tema del poder. Al final, el mundo en los últimos 40 años, en los últimos 30 años, diría yo, después de la caída del muro de Berlín, entramos como en una especie de fantasía de creer, y que Francis Fukuyama lo llamó el fin de la historia, pero realmente no fue el fin de una historia, fue una pausa de un proceso que ahora pareciera que se reactiva con mucho más virulencia, con mucho más energía, y vemos que el mundo ha entrado en una especie de deriva legitimadora del autoritarismo. Y este poder del autoritarismo globalizado, potenciado por las herramientas del siglo XXI, por la globalización, por la tecnología, por las tecnologías de información, se ha fortalecido, mientras que las democracias, bastante golpeadas por su tiempo, por su incapacidad de renovarse, pareciera que están perdiendo una batalla. Y esto está generando un conjunto de riesgos de los cuales no tenemos conciencia, y no tenemos conciencia porque el mundo, en este mundo de deriva totalitaria, es un mundo que no es estático, es un mundo que es tremendamente dinámico y donde la realidad nos fluye, está permanentemente en tránsito. Y los riesgos de esa realidad también están en un permanente tránsito y son completamente líquidos. Y de allí nuestra dificultad no solamente en verlos, en asirlos de alguna manera, en comprenderlos, en contenerlos y en poder tan siquiera aproximarnos a ellos a ver cómo los resolver. Entonces, son riesgos líquidos. Fíjate, y ahí tú mencionas algo que me llama mucho la atención. De hecho, preparando la entrevista y poco leyendo previamente, tú hablas de ese tránsito del terreno de las certezas a lo pantanoso de la incertidumbre, ¿no? Que, bueno, al final es eso, es un mundo pantanoso. Me recuerda mucho a esta frase: bueno, cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas, ¿no? Y la realidad es que pareciera que nunca se terminan de tener todas las respuestas, porque, como bien mencionas tú, se sigue analizando el mundo, bueno, desde unos códigos y desde una manera de pensar y de entenderlo que, bueno, no es que esté mal, pero que es incompatible con esta realidad que tú mencionas. Quienes lean este texto de los riesgos líquidos, que además me gustaría que ahondaras en el título y sobre todo los desafíos de esa seguridad global, pero quienes adquieran el libro, quienes se puedan adentrar en él, ¿qué van a encontrar? ¿Qué tipo de respuestas van a encontrar? ¿O qué tipos de preguntas se van a hacer leyéndolo? Y en un momento, además, como te digo, tan oportuno como este, en el que precisamente estamos, as we speak, como quien dice, bueno, viviendo esto que tú mencionas en un texto plasmado que te ha llevado tanto tiempo terminar, ¿no? Sobre todo por lo complejo. Así es. Un escritor mexicano que se llamaba Carlos Monsiváis tenía una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Él decía que o ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que yo estaba entendiendo. Exacto. Entonces, esa es un poco esta realidad. Y fíjate, la seguridad en su sentido más amplio ha estado fundada sobre lo sólido, ha estado fundada sobre aquello que es invariable, sobre aquello que es a veces hasta atemporal, ¿no? Y resulta que estamos en tiempos donde ya nada es sólido, todo es líquido, todo fluye, hemos perdido las certezas y hemos sustituido el mundo de la certeza por el mundo de lo transitorio. Y este concepto no es mío, pues como lo he dicho varias veces, esta visión del mundo líquido es una visión de Bauman, de
del sociólogo polaco Zygmunt Bauman, que la desarrolló en una cantidad de textos y en su texto que se llama La modernidad líquida y el mundo líquido. Incluso hay uno que habla hasta del amor líquido. Totalmente. El desarrollo de Bauman es extremadamente interesante en una visión bastante, diría yo, no sé si melancólica, pero sí pesimista de la posmodernidad, ¿no? Pero esta metáfora de lo líquido, si bien Bauman nunca habló de riesgos líquidos, sí habló de seguridad líquida y vigilancia líquida, pero nunca habló de riesgos líquidos. Me tomé yo la licencia de utilizar su definición del mundo líquido y enmarcar estos riesgos dentro de ese mundo, ¿no? Y fíjate por dónde, qué ocurre aquí, ¿no? En ese mundo, vamos a llamar predecible, de hace un tiempo atrás, teníamos un entendimiento de nuestra realidad, de nuestro entorno, de la dimensionalidad en donde vivíamos, que nos hacía capaz, que nos daba certezas. Y al darnos certezas nos generaba cierta seguridad. Esa pausa histórica de las certezas, que quizás empezó después del año 89 y que se extendió unos años más, ha cambiado tremendamente. Y hemos visto que hemos entrado, que hemos salido de esa certeza y el mundo ha entrado en un fenómeno de complejidad muy importante. Y la complejidad es una consecuencia de la globalización, una consecuencia del aceleracionismo tecnológico, pero también es una estrategia del poder. Complejizar, es un verbo que no existe, pero que pudiéramos utilizarlo aquí, es decir, hacer las cosas más complejas, es una manera de entrar en este nuevo mundo. ¿Y qué significa hacer el mundo más complejo? Significa generar incertidumbre, generar incomprensión de lo que nos rodea y alimentar un proceso de aún más complejidad y aún más incertidumbre en un ciclo que se itera y se reitera. Y como todo fenómeno complejo, y la gente recordará del efecto mariposa, el aleteo de una mariposa puede terminar generando un huracán. ¿Por qué? Porque son pequeños procesos no lineales, es decir, donde no hay conexión de causas con consecuencias, sino que hay una desproporcionalidad muchas veces que termina generando efectos incalculables. Y como el mundo está conectado e hiperconectado, esos efectos tienen un alcance global. Por eso es que hoy la guerra de Ucrania y de Rusia y en Ucrania, si bien no podemos decir que se pelea territorialmente en el mundo, sí tiene un alcance global. Entonces, esto nos ha llevado a que si no construimos conciencia sobre este fenómeno de que los riesgos nos fluyen, nos pasan por delante, y la seguridad, que es el espacio de gerencia de esos riesgos. La seguridad es un proceso, un sistema para gerenciar riesgos. Si la seguridad no tiene conciencia de esto, mira, entonces cada vez vamos para peor. Y ese es el gran desafío de la seguridad. El primer gran desafío de la seguridad es construir conciencia, es que estamos en presencia de un mundo que pareciera que no estamos entendiendo. Y además de eso, pareciera que nos está gustando. Porque es un mundo que genera adicción. Es decir, este aceleracionismo tecnológico, globalizador en el que vivimos, pareciera que a los seres humanos, sobre todo los nacidos más recientemente, se han hecho tan nativos de este mundo, han descubierto que el mundo es de posibilidades infinitas, donde ya las fronteras de lo virtual y lo real han ido desapareciendo. Y entonces vemos el mundo desde el lado de sus posibilidades, que las existen y que están allí, pero
no, pareciera que el mismo modelo nos lleva a obviar, a subestimar que así como hay posibilidades infinitas, hay riesgos infinitos. Y el principal riesgo es el poder omnímodo, Pedro. Es el ejercicio totalitario en estos nuevos totalitarismos. En el libro yo lo llamo totalitarismo líquido, el ejercicio del poder de manera totalitaria con unas herramientas que hasta hace muy poco no estaban al alcance de nadie y que hoy en día están al servicio de gente que no pareciera que quiere lo mejor para este mundo. Así es. Fíjate, Alberto, tú mencionas algo que es interesantísimo, porque la gente cuando piensa en seguridad global, en este caso, y cuando se habla de los desafíos de la seguridad global, piensa que es algo como lejano, que es algo como que no lo toca, como que es algo que no está tan cerca, ¿no? Es algo como que, bueno, sí, uno, además, precisamente por como nos han acostumbrado a pensar, se piensa, bueno, en las grandes potencias, ¿no? En la OTAN, en todo esto que además ahorita está como en efervescencia por lo que está pasando en Ucrania. Pero pareciera, por lo que tú nos mencionas entonces, que uno de esos desafíos a la seguridad global, más que de la propia seguridad, proviene de la manera en cómo pensamos como sociedad. Es decir, hay que reformular la manera como se nos está enseñando a pensar, Alberto, porque si tú te pones a ver, las universidades, la educación en general, salvo excepciones y algunas actualizaciones, sigue muy enquistada en esta lógica de lo sólido, ¿no? De lo convencional, de intentar comprender lo líquido, pero desde no moverme desde lo sólido, porque, bueno, lo veo desde acá, desde esa comodidad o desde lo que creo que funciona cuando ya no está dando respuestas. Entonces, a los efectos de nuestra visión como sociedad, ¿no? Pareciera que entonces uno de los primeros desafíos a resolver y esas tensiones pendientes a resolver pasa por incluso la manera en cómo pensamos, ¿no? Porque allí en la manera como nos educan también hay un componente de, pero cómo entender estas cosas, ¿no? Además, sumado a lo que tú mencionas, esta aceleración desde todo punto de vista, lo tecnológico, de la cantidad de información que nos llega, no toda verídica, no toda veraz, no toda información real, pero bueno, nos llega, nos contamina también. Entonces, pareciera que el principal o uno de los principales problemas iniciales acá tiene que ver en la manera como concebimos el mundo y nos enseñan a concebirlo, ¿no? Totalmente, Pedro. Y está, bueno, está poniendo la lupa donde hay que ponerla, que es de cómo nos estamos formando y cómo estamos viendo este mundo que hemos dejado de entender. Y fíjate, y ya no somos unos espectadores de este mundo. Estamos metidos en una corriente, estamos metidos en algo que es permanentemente móvil y donde nuestros sistemas de referencia, y la educación es uno de nuestros sistemas de referencia, sigue anclado en algo que ya no existe. Sigue anclado en unos elementos sólidos, y el mundo está metido en unas dinámicas tremendamente líquidas. De hecho, hoy en día las organizaciones, a mí me llama mucho la atención, la gente dice, no, vamos a esperar que las cosas pasen, o vamos a esperar que las cosas se tranquilicen o se calmen para tomar decisiones. Miren, yo lo que les puedo decir es que las cosas no van a pasar, porque ahora el mundo es de un tránsito, es como vivir, es como esta historia de las personas que vivían en un tren, ¿no? Que todo el tiempo tu entorno es otro. Y no solamente es otro que vive construyéndose sobre crisis. Y bueno, nada más evidente que no terminamos salir de eso que llamamos una pandemia y entramos en una guerra. Entonces, bueno, ¿cómo planificas así? Entonces, lo que yo planteo en el libro un poco es que tenemos que prepararnos, como tú bien dices, tenemos que educarnos para empezar a pensar de otra manera y que nuestras organizaciones, desde las políticas hasta las organizaciones empresariales, las organizaciones sociales, nuestras maneras de organizarnos tienen que cambiar. Porque si no, y el rol que juega el individuo, el ciudadano, el ser humano, también tiene que cambiar.
porque si no, vamos a seguir pensando como hace 40 años atrás y el mundo, y siempre vamos a estar por detrás de unos riesgos que se aceleran. ¿Ve? Y entonces, ¿cómo es esa organización? Ese es uno de los grandes retos. Y bueno, en el libro hago una aproximación muy estratégica de esto. Yo lo llamo las organizaciones altamente confiables, que les ha tocado desarrollarse en un entorno de altísimos riesgos y altísima complejidad. Y si nosotros no tenemos conciencia de que hoy en día el mundo es de altísimo riesgo y altísima complejidad, y no diseñamos organizaciones, y no diseñamos universidades, y no diseñamos un modelo de pensamiento en función de eso, pues el mundo lo van a terminar dominando unos muy pocos que sí lo entienden. Y ese es el gran peligro. Michel Foucault decía, hoy en día no todo es malo, pero sí es peligroso. Y yo creo que hemos entrado en esa dimensión. Y si no nos preparamos, no vamos a poder asumir el reto de cambiar las cosas. Absolutamente. Alberto, ya nos quedan pocos minutos, escasos minutos, pero además de que nos digas dónde comprar, adquirir el libro, dónde se puede conseguir, dónde la gente puede buscarlo y encontrarlo, tengo además una pregunta que quizá no me la puedas responder tan rápido, pero que creo que es oportuna también de cara a esta conversación, porque escribir un libro de este tipo, donde bueno, se intenta entender el mundo desde esta complejidad y de esta lógica de lo líquido, en un momento donde además muchos acontecimientos han estado en desarrollo en los últimos años. ¿Cómo hiciste? Es decir, para que esto no te cambiara de, ¿sabes? El contenido. Es decir, ¿cómo se escribe un libro que toca este tema en medio de la complejidad del tema, viviéndola en tiempo real, ¿no? Así es, así es. En el libro hay una parte donde lo digo. Además que tú hablas de un viaje, tú siempre hablas de un viaje. Sí, sí. En el libro lo digo en algún momento, que es una escritura que no la hice desde la tranquilidad, sino desde la angustia. Pero la consideré absolutamente necesaria. Porque ha llegado, porque no tenemos tiempo, Pedro, simplemente. Porque así sea desde la angustia, necesitamos empezar, así sea a tientas, a construir una manera distinta de aproximarnos a los riesgos de este mundo. Porque no hacerlo es perder tiempo, perder vida, perder oportunidades, perder libertad, ¿no? Y al final el objetivo de todo esto, Pedro, es la libertad del ser humano. Y este tema lo hemos hablado reiteradamente. Lo que está, el gran riesgo líquido de todo esto es la pérdida de la libertad. Es que nos hemos hecho víctimas adictivas de un modelo en el cual cada vez somos menos libres. Y bueno, y esa es la gran angustia, claro. Como te digo, no podíamos hacer una pausa, no podíamos hacer como Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar, sino que no nos quedaba otra que montarnos sobre ese mundo y escribirlo. En relación al libro, está en Amazon, en una versión, en su versión electrónica, quería dejar como hacerlo más permanente. Entonces, un poco para ir en contra de todo esto. Y seguramente apostando que es un tema que va a estar por mucho tiempo en la palestra. Totalmente. Es el tema. Totalmente. En Venezuela espero, yo sé que en Venezuela me han preguntado mucho cuándo lo podremos tener y estoy en ese proceso. Deben llegar unos cuantos ejemplares a final de mayo, principios de junio, y bueno, seguramente a través de ti lo podremos decir, pero mi idea es que pueda estar en Venezuela de manera más permanente en lo sucesivo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Buenísimo. Bueno, Alberto, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Como siempre, excelente conversar contigo. Y bueno, en esta ocasión, pues, conversando sobre este nuevo hijo, porque los libros esos son hijos también. Y bueno, desearte mucho éxito con este texto y por supuesto que logre su propósito, que es el de precisamente ayudarnos a pensar de otra manera y entender este mundo y a partir de allí, pues, lograr
un mundo más libre, que es lo que al final todos aspiramos y anhelamos. Así que nada, te agradezco muchísimo estos minutos. Esta siempre es tu casa y seguro nos volvemos a ver pronto. Claro, muchas gracias a ti. No, déjame solo reconocer que el prólogo del libro lo escribió Luis Emilio Bruni, un gran amigo nuestro, también tuyo, y creo que es muy valioso también el aporte que Luis Emilio hace en el prólogo. Así es, bueno, ya saben, todos a buscar Riesgos Líquidos, los nuevos desafíos a la seguridad global de Alberto Ray, ya está a la venta en Amazon, pueden buscarlo. Y con esto, amigos, llegamos al final de este programa. Conversábamos con Alberto Ray, consultor en estrategias para la gestión de riesgos y director ejecutivo de The Risk Awareness Council. Y así llegamos al final del programa. Nos escuchamos la próxima semana en otro Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.